Durante la celebración, deberás permanecer en el lugar asignado. Usa el baño cuando sea estrictamente necesario. Solo podrán estar 2 personas a la vez en la zona de los baños. Sobre los aportes como diezmos, ofrendas y otras contribuciones para las misiones y la obra social, por favor, continúa haciéndolo a través de transferencias y transacciones electrónicas. Deberás permanecer con tu mascarilla o tapabocas durante toda la reunión. Al momento de la salida, sigue las indicaciones de los facilitadores para la evacuación del salón. Para cuidarnos y por amor a los hermanos, evita reuniones y aglomeraciones al final de la celebración. Algunas recomendaciones finales. Para un comportamiento seguro, usa correcta y permanentemente los elementos de protección personal. Acata las instrucciones dentro y fuera de las instalaciones del Redil Estadio. Saluda usando la lengua de señas y evita todo contacto físico. Por ahora no es posible saludarnos de mano, ni con abrazos, ni con besos. Si presentas restricciones en tu salud, quédate en casa. Evita asistir a las reuniones si en los últimos 15 días has presentado tos, fiebre, pérdida del olfato o del gusto, dolores musculares, fatiga o síntomas de gripa. En el Redil del Estadio vivimos el Evangelio de la Gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades en este proceso de regreso a el Redil del Estadio. Estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro avanza. Hay una voz que se oye al cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Se acerca el día, ya está llegando, cielo, tierra nuevo se están acercando. De toda raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón. Alzamos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos
Bueno, esta mañana es un gozo reunirnos para adorar juntos al Señor, para tener comunión con nuestros hermanos. Y con el Salmo 119, solamente el versículo 89 que dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Con este versículo precioso que resalta la grandeza del Señor y de su palabra, quisiera que invoquemos la presencia del Señor esta mañana en medio nuestro y que su palabra y su misericordia se derrame sobre nosotros hoy. Señor, estamos delante de ti hoy como iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, para adorarte, para reconocer la grandeza tuya, para recordar que necesitamos de ti, que dependemos de ti, Señor. Y queremos celebrar con gozo este día tu presencia y tus bondades y tu fidelidad, oh Señor. Yo quiero rogar que estos cánticos sean adoración y sean humillación para nosotros, que la exposición a tu palabra sea eficaz para cambiar nuestros corazones. Hoy, cuando meditamos en el valor y el sentido de tu palabra, que es eterna, que es poderosa, nos exponemos a ella, Señor, y te rogamos que llenes este lugar con tu presencia, pero que llenes nuestros corazones con tu presencia y con tu poder. Estamos delante de ti para adorarte, exaltarte, humillarnos delante de ti, y permítenos hacerlo con gozo y con libertad, recordando las bondades tuyas y la fidelidad tuya, Señor. Te adoramos, cantamos con este himno antiguo que nos recuerda que tú eres castillo fuerte, el lugar donde estamos seguros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Adoremos al Señor, hermanos, con esta canción. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa
Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí.
Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Señor, en esta mañana venimos en oración, en confesión delante de ti, Señor, y anhelamos seguirte para andar en el camino que nos has mostrado, para conocer tus mandamientos y practicarlos de todo corazón. Pero confesamos que nos distraemos con facilidad, Señor, atraídos por nuestros propios intereses y deseos, seducidos por las actitudes y las prácticas del mundo que nos rodea. Muchas veces hemos visto tu fidelidad, como lo dice tu palabra, por lo que nosotros queremos o anhelamos. Te pedimos perdón, Señor, por las actitudes y comportamientos que nos desvían de nuestro deseo de conocer mejor y seguirte más de cerca. Danos hambre de tu palabra y tus caminos. Como el salmista, ayúdanos por el poder de Dios a mirar tu fidelidad, aun cuando nuestros planes no coinciden con los tuyos. Ayúdanos a encomendar cada plan que hagamos, porque tú eres fiel, porque tu palabra permanece en los cielos, en el firmamento, porque cada planeta lo pusiste en su lugar, Señor, y así ha sido de generación en generación, porque tú eres fiel. Señor, tú sostienes la creación y tú nos sostienes, Señor. Tú sostienes la creación desde el principio y así de vigente es tu palabra, Señor, que es fiel, y tu palabra que es inmutable, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a ella, Señor. Te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Levante su voz, iglesia, y cante esta estrofa. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas
Señor, cantamos esta mañana a la sublime gracia tuya, a este inmenso amor que nos ha salvado, que nos has rescatado sin ver nada bueno en nosotros. Nos has dado vida con Cristo, nos has salvado y podemos gozarnos en esta salvación y en la libertad que podemos tener en ti, Señor. Qué bueno que podemos celebrar tu grandeza y tu poder en medio nuestro, que estás trabajando en nosotros, que estás obrando en nuestro corazón para tu gloria, para nuestro provecho y para nuestra edificación cada día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal si antes de tomar su asiento, mira por ahí al lado, así de lejitos, mire a ver por ahí sus hermanos, la iglesia del Señor? Qué bueno encontrarnos. A veces es difícil distinguir quién está detrás de esa mascarilla, como dice el pastor Cristian. ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás de esa mascarilla? Bueno, tomen asiento, por favor, y qué bueno estar juntos esta mañana. No sé si ustedes sienten este mismo gozo que yo tengo de verles, de encontrarnos, de adorar juntos al Señor. Y pues otra manera como adoramos al Señor es también reconociendo con nuestros diezmos y ofrendas que lo que tenemos, realmente lo que tenemos, son las provisiones y las bendiciones del Señor. Así es que quisiera que oremos en este momento por los diezmos y las ofrendas, recordando las bondades y la fidelidad del Señor. También recordando que estamos estimulando que sigamos haciendo los aportes de diezmos y ofrendas a través de la plataforma y a través de la cuenta de Bancolombia que está acá, cuenta de ahorros Bancolombia. Ya pues la mayoría ya ha aprendido a hacer las transferencias y bueno, esto nos ayuda muchísimo para reducir pues el manejo del dinero físico y así también le ayudamos al tema de la prevención del virus. Pero si quizá lo tuyo es a la antigua, hay un sobrecito en tu asiento, un sobre como este, y puedes poner tus diezmos u ofrendas y al final de la celebración en un cofrecito que hay a la salida puedes depositarlo. Entonces, bueno, oremos por este momento, dando gracias al Señor por la provisión y el sustento para la iglesia. Dios, nosotros reconocemos que lo que nosotros tenemos realmente, cada cosa que tenemos ha venido de tu mano, Señor, que tú eres el Dios que provee, que hace que el sol salga sobre buenos y malos en esta gracia común que derramas para todos. Señor, nosotros entendemos que la provisión viene de tu mano porque eres el Señor de todo. Gracias por el empleo que provees para la gran mayoría y gracias, Señor, porque tú estás abriendo también otras posibilidades y otras oportunidades para trabajar y para ayudar a los más necesitados, extender nuestras manos y así también vivir el evangelio que sirve a los otros. Gracias, Señor, por la provisión, por la economía. Gracias, Señor, por el fondo de solidaridad con el que muchos hermanos y familias y otras personas y familias de la iglesia, de barrios muy vulnerables y necesitados, han sido beneficiados por el sustento y por la provisión y por la generosidad de la iglesia. Gracias, oh Señor, porque tú te manifiestas y te muestras de distintas maneras y esta es una manera como te muestras y como nosotros podemos darte a conocer también, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿ustedes han visto NotiRedil esta semana? Bueno, NotiRedil, para quienes no saben, es que los sábados enviamos un video corto con las cosas que están pasando en la iglesia y para provecho de todos vamos a pasarlo en este momento para que estemos bien enterados de qué es lo que está pasando en la iglesia esta semana y qué tenemos los próximos días. Entonces, adelante los amigos. NotiRedil. Algunas de las maneras en las que puedes participar en el redil del estadio. El próximo sábado, que es 7 de noviembre, queremos invitarte a nuestro ayuno congregacional, como ya es un hábito, el primer sábado de cada mes. Recuerda que lo llevamos a cabo en 3 bloques, de 7 a 8, 9 a 10 y 11
a 12. No te pierdas esta oportunidad de que juntos podamos apartar un espacio, una mañana para buscar al Señor con todo nuestro corazón. Nuestro equipo de misiones de One Vision nos invita a que podamos unirnos como iglesia para, quizás si tú tienes juguetes, ropa, medicamento, que puedas traer. Esto es con el propósito y el fin de poder llevar todo este tipo de ayudas a comunidades que nuestro equipo de misiones ha venido sirviendo y apoyando durante este último tiempo. Palenque, La Guajira, Buenaventura, Chocó, Venezuela, en fin, todos estos lugares donde el Señor nos ha permitido servir y dar una mano como iglesia. Así que tráelos a la iglesia a partir de hoy y será por todo el mes de noviembre esta recolección. No olvides, tomémonos un café en el atrio, 8:30 de la mañana y 10:30 de la mañana todos los domingos. Si tú estás en tu casa, tienes la posibilidad, te invitamos a que te conectes y tener así un tiempo de compañerismo y comunión como hermanos. El libro del mes de Poema, recuerda que es muy importante que podamos leer, y el libro que se recomienda para este mes de noviembre es El gozo verdadero de la Navidad, del pastor John Piper. Nos acercamos a esta época del año muy importante y queremos leer para que podamos entender más acerca de su significado verdadero para nosotros como creyentes. Así. Bueno, oremos por la palabra, por la predicación de la palabra del Señor esta mañana. Señor, estamos delante de ti. Gracias por este tiempo de encontrarnos con nuestros hermanos y adorar, meditando en lo que es tu palabra y lo que significa. Y esta mañana, cuando reflexionamos en esta fecha importante de la Reforma, permítenos entender qué significa este evangelio, qué significa cómo tú has usado personas y momentos en la historia para avivar a tu iglesia y para traer nuevas fuerzas y desafiarnos respecto a lo que significa caminar contigo y vivir este evangelio. Nos exponemos a tu palabra hoy, Señor. Permite que nuestros corazones estén dispuestos para escucharla y para no solamente ser oidores, sino también hacedores de ella, oh Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos la predicación con el pastor Diego. Bueno, muy buenos días. Qué bueno verlos esta mañana. ¿Cómo se sienten? Hace un momento cantamos un himno que espero que usted cuando lo cantó, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Cuando cantaron esa canción, ¿sintieron que era una canción muy antigua? ¿Sí? Bueno, esa canción tiene casi 500 años. Y precisamente es por eso que hoy alrededor del mundo se está celebrando la Reforma que comenzó en el siglo XVI, en el 1517, que el movimiento que floreció en el siglo XVI y XVII fue datado para el 31 de octubre, porque esa noche Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg el anuncio o las 95 tesis, donde protestaba contra la venta de indulgencias, que eran un fenómeno de manipulación religiosa popular muy, muy marcado y vergonzoso para aquella época. Por eso hoy estamos de celebración. Así que ese himno espero que les haya sabido a 500 años.
algunos pueden decir, no, yo lo canté cuando salió en el primer, cuando salió en su primer tiraje, yo lo canté. Bueno, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 21 del libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Ya llegamos al Evangelio de Lucas en nuestra lectura de la palabra del Señor, aquí en la comunidad cristiana, donde le damos una cordial bienvenida si usted nos está acompañando. Y hemos venido leyendo toda la Biblia durante el año. Vamos ya cerca de coronar, leer la Biblia en un año, un reto que nos pusimos este año con calendario, con los devocionales en casa y otras actividades que nos han ido guiando. Entonces los predicadores tomamos uno de los capítulos de la semana y sobre ese versamos la exposición de la palabra del Señor. Bueno, capítulo 21 de Lucas es uno de estos que llaman discursos escatológicos de Jesús, donde Jesús advierte de qué pasará en los postreros días, las grandes convulsiones mundiales. No voy a leer todo ese capítulo, pero sí quiero señalar especialmente los versos 25 al 37. Lucas 21, 25 al 38, exactamente. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caería de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Señor, te agradecemos por tu palabra, por advertirnos de los cambios de la historia, por no dejarnos sin revelación sobre qué pasará y cómo debemos afrontar lo que pasará. Guíanos hoy para que nos sujetemos de tu mano poderosa, mediante tu palabra, la compañía del Espíritu Santo que nos lleva a ver la suficiencia de Cristo, la fe que nos has dado, producida por la palabra de Dios, esta gracia maravillosa que nos ha abrazado sin mérito alguno, y el vivir para tu gloria, que es tan feliz y tan liberador. Guíanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un poquito del contexto de este capítulo es extraordinario y usted debería prestarle atención a estos capítulos de la Biblia. Por ejemplo, en el verso 8 dice que tengamos cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Y la razón es porque verso 11 aclara que habrá terremotos, hambres, epidemias, pestes, como las que estamos viviendo. Y en medio de todo eso, ¿cómo nos debemos cuidar? Verso 33 es el verso que más voy a mencionar de este texto. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor jamás pasará. Esa frase debería estar en nuestra mente todos los días de nuestra vida como hijos y discípulos del Señor. Bueno, las profecías que hay acá, dicen los expertos que eso es la profecía de doble cumplimiento. Jesús está señalando algo que los apóstoles vivirán en el año 70, cuando los ejércitos del general Tito entran a Jerusalén y la destruyen, y eso ellos lo vivieron y les da unas instrucciones sobre cómo vivirlo. También
les advierte no solo sobre ese momento de la historia, sino sobre el fin de la historia. Cuando Él mismo, el Hijo del Hombre, vendrá a terminar la historia y a dar comienzo a la eternidad futura, donde habrá condenación para aquellos que no creen en Cristo, vida eterna, feliz, verdadera para los hijos de Dios. Y eso quizás usted lo puede notar, especialmente en el uso, verso 32, de la palabra generación. La palabra generación es usada por Jesús aquí en dos acepciones. Generación como un tiempo de la historia. Por ejemplo, nos dice la Escritura que David sirvió a su generación, a un periodo de la historia. Pero también generación como un tipo de personas en la historia. Jesús, por ejemplo, llamó a los fariseos y los religiosos generación de víboras. Y esa generación de víboras, por supuesto, aparece en toda la historia. Entonces, Jesús está advirtiendo sobre algo temporal, pero también sobre la realidad del final de la historia. Y está insistiendo que debemos cuidarnos, protegernos, guardarnos. Y sobre eso de cuidarnos, protegernos y guardarnos, yo creo que nosotros estamos muy advertidos en estos días. Todos vivimos asustados por el contagio. ¿No le pasa a usted? A mí me pasa en las madrugadas, que yo pienso, ¿será que estoy contagiado? ¿No piensa usted eso? Y siente la carrasperita en la garganta, el dolorcito de cabeza, la falta de gustito por la comida. Yo le digo a mi esposa, por ejemplo, deme bastante comida para yo estar seguro que me he perdido el gusto por la comida. Todos tenemos miedo. ¿Y cómo debemos guardarnos de ese contagio? Pues todas estas medidas que estamos tomando, pero también eso ocurre en la vida espiritual. ¿Cómo es que nos guardamos del contagio, de la propagación de malas doctrinas, de malas enseñanzas? Pues bueno, eso nos lleva al momento de la historia en el que estamos celebrando este fin de semana, que el mundo estaba sumergido en falsas doctrinas, y aquí está diciendo claramente que se necesita volver a esta palabra, que cielo y tierra pasarán, pero la palabra nunca pasará. Un redescubrimiento de la palabra del Señor. Y bueno, la Reforma Protestante se puede resumir en lo que posteriormente se fue elaborando y que se llaman las 5 solas. ¿Usted sabe cuáles son las 5 solas? A ver, repásenlas conmigo. Sola Escritura, o sea, solo la Biblia, sola fe, solo diezmo, no, sola gracia, sola fe, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Excelente. Bueno, yo quisiera que ustedes piensen esta mañana como que esos 5 elementos son como una mano. Una mano que Dios no solo usó en el siglo XVI, sino que lo ha usado a lo largo de la historia. De pronto el siglo XVI fue más visible y se elaboró un poco más, pero esa mano Dios la usa para corregir tu vida y al pueblo de Dios. Esa mano la usa Dios para levantar, bendecir, proteger, fortalecer. Esas 5 cosas son esenciales. Y son esenciales fundamentalmente porque conectan de una manera sana, saludable, adecuada, verdadera con la preciosa fe que hemos recibido por medio de la palabra del Señor. Bueno, les voy a mencionar 2 ejemplos rápidos, un poco preocupado por el tiempo, pero en estos días el Papa dijo que los homosexuales tienen derecho a una familia, y no voy a discutir eso lo podemos discutir en otra ocasión, qué quiere decir allí derecho y qué quiere decir allí familia, pero que tienen derecho a una familia porque todos son, o ellos también son hijos de Dios. Bueno, ¿cómo el Papa sabe que todos los homosexuales del mundo son hijos de Dios? Es decir, ¿de dónde saca ese asunto? Y ahí empezamos a entender un poquito la frustración que vivió Martín Lutero cuando se dio cuenta, bueno, parece que la palabra de un papa y de la iglesia la ponían inclusive por encima de la palabra de Dios. Pero eso no solo ocurre entre los católicos. También entre iglesias que se llaman evangélicas o cristianas. Ahí está ese señor apóstol en Miami, apellido Maldonado, venido a menos por problemas matrimoniales en estos días, que dice con frecuencia que el árbol del bien y el mal, escuchen bien, en el capítulo 2 y 3 de Génesis, el árbol del bien y del mal es el diezmo. Y que usted no lo puede tocar porque si toca le vienen todas las maldiciones. Y si usted no se lo entrega, particularmente a ellos que creen tener el bolsillo de Dios, hay que entregárselo, porque usted
lo toca y se queda con él, entonces usted vive toda suerte de problemas y no recibe las bendiciones y es echado del paraíso. Y uno también pregunta, bueno, ahí es el campo supuestamente evangélico, ¿de dónde saca eso? Y eso nos enfoca particularmente en la importancia de la reforma por medio de la palabra de Dios. Francis Schaeffer lo va a mencionar rápidamente, el famoso pensador del siglo XX. Hizo esta relación entre reforma y avivamiento. Miren lo que dice en su libro Muerte en la Ciudad. No puede haber un verdadero avivamiento a menos que haya reforma. Y la reforma, no es completa sin avivamiento. Tal combinación de reforma y avivamiento sería revolucionaria en nuestros días, revolucionaria en nuestras vidas individuales como cristianos, revolucionaria no solo en referencia a la iglesia liberal con la que discutía tanto Schaeffer, sino constructivamente revolucionaria en la iglesia evangélica ortodoxa por igual. ¿Usted quiere avivamiento? Mire que el avivamiento no viene cuando hay grandes milagros, cruzadas que sacan en la televisión y estos señores se llenan de plata recogiendo lo que las personas dan. No, el avivamiento viene cuando una vida es consagrada a Cristo, cuando es reformada. Esa preciosa relación entre reforma, bueno, esta mano de Dios, de estas 5 solas, reforman y avivan a la iglesia. Veamos rápidamente estas 5 cosas en el contexto que vivió Lutero y también en nuestro contexto actual. Bueno, el meollo del asunto, donde empieza todo, es en sola escritura. La palabra de Dios es suficiente como regla, como norma, como fundamento de fe y de conducta. Lo creo si me lo muestra en la Biblia. Punto. No necesitamos las voces de los papas, ni de los apóstoles, ni de los profetas, ni de los santos, ni de otras personas. La palabra de Dios es suficiente. ¿Quién es el que lo dice? La absoluta palabra de Dios. Bueno, Lucas 21:33. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no jamás pasará. Y efectivamente es la palabra que no pasará. Y tú y yo necesitamos esa seguridad. ¿En qué basamos nuestra vida? Yo no sé si a usted le pasa que con frecuencia va a mirar las escrituras de su casa, los que por la gracia del Señor hemos podido ahorrar y tener ya, después de muchos años de trabajo, una propiedad. ¿Cierto? Usted puede sentir que es suya, a usted le pueden decir que es suya, pero usted no está contento hasta que no ve en las escrituras su nombre. Esa seguridad es fundamental. Usted puede decir, no, es que yo siento que es mía, es que yo he vivido ahí, es que me gusta mucho. Olvídese de eso, mire la escritura. Bueno, sola escritura. No es que la iglesia le da la autoridad a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios le da la autoridad a la iglesia. Aquí está la iglesia y aquí está la palabra de Dios. Y eso es fundamental en la declaración de nuestra fe y de nuestras convicciones. Y eso lleva precisamente al tema de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. El gran tema de la Biblia es el Señor Jesucristo y la suficiencia de su obra. Nosotros hemos venido leyendo el Antiguo Testamento y una cosa queda clara: todo conduce a la persona de nuestro amado Salvador. Todas esas profecías cumplidas en Cristo. Jesús, que tuvo una vida perfecta y cumplió toda la ley de Dios, y que entregó su vida para salvar a su pueblo, y que vendrá por segunda vez. El centro, es la clave para entender y vivir apropiadamente las Sagradas Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo suficiente, pero Cristo fácil de ver. Bueno, la palabra que los reformadores usaron para esto fue perspicuidad. Por perspicuidad, yo no sé, es una palabra rara. Ayer la confundí con conspicuidad, pero es perspicuidad. Perspicuidad es una palabra que no usamos mucho, ¿no? Entonces usted ya puede decir, en la iglesia me enseñaron una palabra. Usted puede decirle a su esposa, estás como muy perspicua en el día de hoy. Bueno, la palabra perspicuidad quiere decir clara, que la Biblia es fácil de entender. Habrá cosas que no son fáciles de entender en la Biblia, pero su mensaje central, que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y nuestra tremenda necesidad de ese Salvador, es clarito en la palabra del Señor. En la Edad Media,
los sacerdotes y obispos, cardenales y el Papa decían que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, es decir, que tú no podrías leer la Biblia, te enloquecerías si la lees tú solo. Y los reformadores dijeron, no, hay que liberar la palabra de Dios, todos deben leer, y por eso tradujeron la Biblia a los idiomas populares, la cantaron y la difundieron y sacaron copias. La necesidad de que cada persona, como hacemos en los DBS aquí en la iglesia, cada persona tenga por sí mismo contacto con la palabra del Señor, porque ella es completa y suficiente para revelarnos a Dios y a su salvación, y para ser un espejo que nos muestra nuestra necesidad verdadera de salvación. Bueno, pero ¿cómo es que se obtiene a Cristo y su salvación? Y eso nos conecta con la tercera sola fe. Porque esta invención vergonzosa y escandalosa de la Iglesia Católica de los sufragios y de las indulgencias, hoy en día llamados bonos de consolación. No sé si usted sabe qué es un sufragio. ¿Alguna vez lo han invitado a una misa en favor de una persona que ha muerto? Esa misa se efectúa porque alguien pagó un sufragio, un documento que autoriza al sacerdote a hacer esto. Y eso se basaba en el tesoro de méritos. El tesoro de méritos fue una doctrina que desarrolló la Iglesia Católica en la Edad Media, que más o menos dice así: hay unas personas, muy pocas, que hicieron tan buenas obras que se ganaron su salvación y les sobraron buenas obras. Esas buenas obras van a un tesoro, a una cuenta bancaria, por decirlo así, de sus méritos extras. Y la Iglesia Católica, por la vida de sus sacerdotes, puede tomar de esos méritos y aplicarlos a ese tío tuyo que no era como muy buena persona, y entonces le vas a aplicar algo de esos méritos, pero tú necesitas pagar algo de dinero. Y era escandaloso lo que se hacía en esa época, y todavía hoy, mi amigo, porque la Iglesia Católica no ha cambiado esa doctrina, como no cambia muchas de sus doctrinas. Dicen cosas políticamente adecuadas para sus intereses y defenderse de las acusaciones que reciben, pero no han cambiado su doctrina. Entonces la gente ponía la fe en esas cosas para su salvación. De hecho, muchas personas no les importaba su vida moral, sino dejar una buena cantidad de dinero para que cuando murieran sus familias les hicieran todas esas misas. Y hay personas que por décadas han recibido esas misas supuestamente para pasar del purgatorio, que es ese lugar intermedio donde estaban las personas que no estaban purificadas, para llegar al cielo y poder llegar a la presencia de Dios. Y los reformadores lucharon contra eso y dijeron, no, es solo por la fe, no hay que pagar, no se necesita un sacerdote, no se necesita esa parafernalia y esa estructura de mentira doctrinal. Pero hay que aclarar algo con respecto a la fe. Lo voy a decir así: nosotros no somos salvos por la fe, sino por medio de la fe. ¿Ven la diferencia? Es decir, la causa de tu salvación no es que tú tuviste fe, sino el medio que Dios ha usado es darte fe para que creas en Él. Este es el ejemplo. Un salvavidas de esos que hoy en día son luminosos, casi siempre son blancos y rojos, que se le arroja al náufrago en medio del oscuro y embravecido mar. Cuando el náufrago es sacado a la orilla y entrevistado por los periodistas seguramente, él no va a decir, a mí me salvó este salvavidas, el objeto con el que fue rescatado. Él va a decir, a mí me salvó la persona que jalaba el salvavidas. El salvavidas no fue sino el medio. El medio no es un mérito. No pienses que Dios te premia por tener fe. Oh, sentí una fe y soy un hombre de fe. No. De hecho, la fe afirma nuestra impotencia y nuestra incapacidad. Nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer es creer. Esperar que nos tiren ese salvavidas y aferrarnos a él confiado que en el otro lado hay una persona que nos está sacando. Y efectivamente hay una persona que nos saca del mar de nuestro pecado, de nuestra soledad, de nuestro cansancio de vivir y dolor, de la miseria de nuestro egocentrismo, y es el Señor Jesucristo. Y bueno, eso lleva claramente a decir, si es por la fe, por esta fe en Cristo que declara nuestra impotencia, entonces eso nos lleva a la cuarta de las solas, que es sola gracia. ¿Cuál es el motivo de nuestra salvación? ¿Fue que Dios vio algo especial en nosotros?
A veces esas canciones que dicen tú eres especial para Dios, tú eres valioso para Dios, como que Dios fuera descubriendo piedras preciosas en el mundo y encontró unas horribles, pero te encontró a ti, oh maravilla. Y entonces tú le produjiste a Dios alguna sensación de ser atractivo para Él y no. Tú no tenías ningún mérito. Pablo se llamó a sí mismo el primero de los pecadores. Y tú debes llamarte así, porque el único corazón que tú conoces es el tuyo. Y sabes cuán desviado está en sus pensamientos, en sus deseos, en sus obras, en sus omisiones, en sus palabras, en sus falsas promesas, en su falsa fe. Y necesitas apropiarte del Señor Jesucristo, pero tú no tienes mérito alguno. Así que decimos, solo por la gracia del Señor. A Dios le plació por el puro afecto de su voluntad. Un día envió a alguien o un libro o un programa o lo que fuera y te atrajo a salvación solo por gracia. Por gracia eres salvo por medio de la fe, y esto no es tuyo, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, eso era muy importante en la vida de Lutero, porque Lutero, en los tiempos que empezó a leer la Biblia de cerca, especialmente la epístola de Gálatas y Romanos, llegó a ser profesor, siendo un monje católico agustino, llegó a ser profesor de teología, y leyendo esas cartas se daba cuenta cuán pecador y miserable es un ser humano que no ha sido atrapado por la gracia de Dios. Entonces sus confesores le sacaban el cuerpo en el convento para confesarlo. Todos estos monjes deberían confesarse periódicamente, y cuando iba a confesarse, Lutero empezaba estas largas listas de todos los pensamientos que había tenido con todas las campesinas que había visto en aquel pueblito, todas las cosas que no había hecho, todos sus deseos, todas sus ambiciones, su orgullo, su egolatría, su tosudez, su carácter. Y los confesores no querían confesar a Lutero porque se demoraba horas haciendo sus confesiones. Y cuenta él mismo en su biografía que cuando terminaba y el sacerdote le decía ego te absolvo, porque esa es otra doctrina falsa de la iglesia, que solo nos confesamos con un sacerdote y solo el sacerdote puede perdonar nuestros pecados. Bueno, cuando le decía ego te absolvo, yo te absuelvo, él salía, y cuando llegaba a la puerta de la iglesia gritaba, oh no, todavía me faltan otros pecados y me acabo de acordar de otras cosas. Y Lutero se daba cuenta que es imposible para un ser humano satisfacer la justicia y la santidad de Dios solo por gracia. Eso lo llevó precisamente a la quinta de las olas, que es la más gloriosa de todas. Vivimos solo para darle gloria al Señor, centrados en la persona de Dios. Es decir, ya no vivimos para complacer a otras personas. Eso es tan liberador. Ya no vivimos para complacernos a nosotros mismos, o la moda, o para tener likes en nuestras redes sociales, o para qué opinan de mi cuerpo los vecinos o las vecinas, qué cosas puedo poseer. No, ya vivo para glorificar a Dios. Y ellos acuñaron esta frase en latín, coram Deo, de cara a Dios, vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y esto fue tan liberador y tan maravilloso que ya los seres humanos podemos vivir para Dios. Los enamorados saben de la felicidad que es vivir para otra persona. Los padres de familia, especialmente las madres, saben la felicidad que es vivir para otra persona. Pero cuando vivimos para Dios, para la gloria de Dios, coram Deo, vivimos para alguien que no defrauda, para alguien que no decepciona y para alguien que no traiciona, sino para el que recompensará nuestras vidas. Y ya no vivimos con miedo a pasar por un purgatorio o a perder alguna cosa, sino que vivimos por gratitud. Como decimos en nuestra frase famosa de nuestra iglesia, predicamos y vivimos el evangelio de la gracia con gratitud, gozo y generosidad para la gloria de Dios. Bueno, unas aplicaciones. El texto de Lucas claramente está diciendo que cuidemos nuestro corazón y que vigilemos en oración. Hemos dicho que las 5 solas son como una mano que nos corrige y que nos levanta, porque necesitamos reforma y avivamiento. Si tú estás buscando a Dios,
asegúrate de vivir tu relación con Dios con estas 5 verdades esenciales de la palabra. Si tú estás buscando una iglesia o afirmándote en tu relación con la iglesia, por favor ora por nosotros y ayúdanos a seguir en el compromiso. Sola Escritura, solo Cristo como único mediador. No necesitamos santos, ni pastores, ni papas, ni profetas. Solo por medio de la fe, no por nuestros méritos. Precisamente por eso es solo por la gracia. Y que juntos vivimos cada cosa que hacemos en nuestras vidas para la gloria del Señor. Cierra tus ojos y oremos para consagrar al Señor esta palabra en nuestro corazón. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que hemos predicado sea útil para nuestras vidas, traiga avivamiento a nuestras almas. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta semana podamos, Señor, relacionar cada cosa que hacemos con estas 5 verdades, que sean un filtro para evaluar nuestra vida y nuestra fe, que sean un correctivo que nos discipline, y que estas 5 solas sigan siendo por los siguientes años de nuestra vida y de nuestra iglesia aquellas mediante las cuales tú avivas a tu iglesia y nos liberas felices para vivir solo para tu gloria. Te lo pedimos así, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. ¿Quieres ponerte de pie y hacemos una oración esta mañana, que el Señor nos permita vivir esta semana seguros en la obra suficiente de Cristo para nosotros? Que la salvación no te fue entregada por cuotas para que pagues cada día un poquito, que puedes estar seguro y descansar en la obra de Cristo, y que esta semana podemos vivir el Evangelio cada día. Señor, gracias por este tiempo en el que celebramos tu presencia y en el que recordamos, Señor, tu palabra que es viva, poderosa, que nos recuerda que es solo por Cristo, que
que solo por fe suficiente, que es la gracia y que es solo para la gloria de Dios, que vivimos para ti. Y yo quiero rogar, Señor, que nos ayudes para que esta semana podamos vivir para la gloria tuya, haciendo cualquier cosa decente que hacemos en nuestra cotidianidad, quizá en la casa, preparando alimentos, quizá atendiendo, haciendo el teletrabajo, quizá aún en el trabajo más sencillo hasta el trabajo con más grandes responsabilidades sociales. Permítenos vivir para la gloria tuya esta semana, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna persona